Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos, Fátima, Antón. La verdad es que es un auténtico placer para la Escuela de Organización Industrial teneros aquí en este observatorio que lleva por título el ciclo, que lleva por título El día después, la recuperación, los fondos europeos, la reforma y el diálogo social. Y sobre todo muchas gracias a todas las personas que nos siguen tanto en la sala como también en remoto a través del canal de YouTube de la Escuela de Organización Industrial. La verdad es que tenemos el privilegio de tener a estos dos ponentes, Fátima Báñez, Antón Costa. No necesitan presentación, son sobradamente conocidos. Si yo hiciera la presentación de todos sus currículums, el ciclo no andaría. Me vais a permitir que sea muy breve, que hable prácticamente de ellos, de lo que han sido sus responsabilidades más cercanas en el tiempo, empezando por Fátima Báñez, actualmente presidenta de la Fundación COE. Fue ministra de Empleo y Seguridad Social entre diciembre del 2011 hasta junio del 2018 y tiene una larga trayectoria profesional. Y es una persona experta y conocedora del tema que nos trae hoy aquí. Y por otro lado tenemos a Antón Costa, que actualmente es el presidente del Consejo Económico y Social de España, es también consejero nato del Consejo de Estado. Antón, aparte de ser ingeniero técnico industrial, economista, doctor en economía, es catedrático de política económica, es una persona a la que conocemos muy bien desde hace muchísimos años, ha sido autor de numerosos artículos y actualmente pues tiene un libro también reciente muy reciente que está presentando estos últimos días. Yo sin más dilación voy a entrar de lleno en lo que es el observatorio que nos trae hoy aquí. Como sabéis, esta es la tercera sesión de este ciclo en el que estamos hablando precisamente ya de la recuperación de la pospandemia, en particular de los fondos europeos, las reformas y el diálogo social, que es lo que hoy nos trae aquí. Los fondos europeos, que se conocen como Next Generation EU, tienen como objetivo principal la transformación de las economías europeas, también de la economía española, por lo tanto, hacia una sociedad más digital, más sostenible y más inclusiva. No se trata, por lo tanto, ya de recuperar la posición previa de nuestras economías, de nuestras sociedades, a lo que era la situación previa a la pandemia, sino también aprovecharla, invertir, ¿no?, en estos tres ejes para cambiar estas sociedades y, por lo tanto, también, como no, la sociedad, la economía española, ¿no? Tratar de aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece la transformación tecnológica, la disrupción digital, la transición energética hacia unas economías sin emisiones de gases de efecto invernadero y también para conseguir aumentar la inclusión social, no dejar a nadie atrás. Y esto es particularmente un reto importante para la economía española, una economía que, tanto en términos de tasa de empleo como de productividad, como de equidad, se encuentra por debajo de las economías europeas más avanzadas. Por lo tanto, tenemos una oportunidad, se ha dicho, ¿no?, y lo hemos oído en este ciclo, una oportunidad histórica, ¿no?, para aprovechar la situación, para potenciar nuestras fortalezas y tratar de retomar la senda de convergencia hacia esas economías europeas más avanzadas. Pero para aprovechar bien estos fondos no solo se trata de invertir bien en ellos, sino también, como sabéis, estos fondos vienen acompañados de reformas. Esto también es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Como país tenemos una serie de prioridades: apuntalar la recuperación, transformar nuestra economía, hacerla más resiliente. Tenemos una serie de fortalezas, que es el punto de partida, pero también una serie de retos muy importantes, que es lo que tenemos que abordar, ¿no? Durante estos años con este plan
plurianual, ¿no? Y el objetivo de esta sesión del observatorio es abordar una conversación de máximo nivel académico, con el lujo de ponentes que tenemos hoy entre Fátima y Antón, para abordar precisamente estos temas. Vamos a dedicar un primer bloque a una conversación entre Fátima y Antón, y luego posteriormente pues abriremos el chat a preguntas tanto de las personas que están hoy aquí en la sala como también de las personas que nos acompañan en directo. Permitidme que empiece, si queréis, por Fátima, pero por supuesto podéis intervenir en cualquier momento, ¿no? Tenemos como decía, tenemos una serie de fortalezas de partida, tenemos unos retos con estos fondos. ¿Cuáles crees, Fátima, que son las principales herramientas, ¿no?, para la transformación de nuestra economía, de nuestro sistema productivo, para aprovechar ahora sí, ¿no?, estos fondos, esta oportunidad que nos ofrece Europa con estos ejes, ¿no?, y estos objetivos que tenemos por delante? Bueno, pues muy buenas tardes, gracias a la EOI por la invitación que nos habéis cursado, la secretaria general y a todo el equipo. Gracias a Rafael por hacer de moderador de esta sesión, y estoy muy contenta de compartir, como siempre, algún diálogo y algunas reflexiones con Antón Costa, que es un profesional de primera, un gran académico y además es muy buena persona, con la que he tenido la oportunidad ya de tener algún diálogo, viendo esa visión de futuro constructiva que necesita también la sociedad española, ¿no?, desde el ámbito de una reflexión serena y compartida, ¿no? Decía bien Rafa que estamos en un momento muy importante, muy interesante para la sociedad española, ¿no? Y desde mi punto de vista yo quería transmitir una mirada optimista de la situación que vivimos, pese a las incertidumbres o hacia las debilidades que nos vamos a encontrar en el camino en el corto plazo, y cómo estamos queriendo construir ese medio plazo para que sea de verdad una oportunidad ganada para las empresas, para los trabajadores y en conjunto para la sociedad española, ¿no? Creo que a corto plazo tenemos que conseguir que esa recuperación se consolide con una activación de la economía total, ¿no? Entonces hay un elemento fundamental que está en el camino, ¿no?, que es la propia pandemia, que es el gran elemento que ha azotado a la sociedad española, a las empresas, a los trabajadores, a nuestro devenir, ¿no?, de los últimos años. Y bueno, pues hay un gran acelerador para conseguir esa ansiada normalidad cuanto antes y esa activación de toda la economía, de todos los sectores económicos, que por supuesto es la vacuna, el nivel de vacunación, la prevención y también la responsabilidad, ¿no? Yo aquí quiero hacer un llamamiento también a la sociedad española, a los que nos oyen a través de streaming, de la importancia de la responsabilidad individual, ¿no?, de seguir las recomendaciones sanitarias, porque nos estamos jugando, por supuesto, la vida y la salud, pero también nuestro modo de vida a corto y a medio plazo, ¿no?, a través del empleo, a través de la recuperación económica rápida, ¿no? Y creo que la sociedad española está dando un ejemplo también a Europa y al mundo de lo responsable que es a nivel individual, ¿no? Estamos haciendo las cosas razonablemente bien y bueno, y creo que las administraciones, tanto todos los gobiernos, están poniendo lo mejor que saben para acompañar esa recuperación y luchar con claridad frente a una pandemia que ha sido pues desconocida para todos, ¿no?, y que nos exige un aprendizaje continuo. Por tanto, creo que primero la lucha contra el COVID, la vacunación, que será clave para esa activación y recuperación de la economía española, ¿no? Y en segundo lugar, sin duda, pues lo que comentaba Rafa va a tener muchísimo protagonismo, ¿no?, que son los fondos de recuperación y resiliencia, esos 140.000 millones de euros que entre inversiones directas, o sea, transferencias directas y préstamos van a venir a nuestro país, y sobre todo las reformas que también van a acompañar a esos fondos, ¿no?, que van a tener un impacto muy importante en ese crecimiento que queremos que sea también transformador para nuestro modelo económico, para nuestro tejido productivo y por supuesto que tenga un impacto real sobre las personas en forma de empleos y de empleos de calidad, ¿no?, que como Antón y yo hemos debatido con anterioridad en algún momento en alguna escuela de verano,
Creo que el verdadero contrato social de los próximos años es que haya en España más oportunidades en forma de empleos de calidad para la sociedad española, ¿no? Y eso tiene que ver con otro gran acelerador, que es un instrumento que yo creo que es la colaboración público-privada. Aquí es clave para que de verdad podamos hacer de esa gran oportunidad de los fondos virtud, y creo que sin duda cuanto más lleguen esos fondos a la economía real, con la gran capilaridad que tiene que hacer de manera transversal en todos los sectores económicos, pero sobre todo en todo el tamaño empresarial, teniendo en cuenta que tenemos una economía muy atomizada, con el 99% de nuestras empresas que son pequeñas empresas, pymes, y muchos autónomos. Por tanto, ahí tenemos un reto importante. Tiene que llegar, como dice algunos de los representantes empresariales, a la última milla, a la última pequeña empresa. Y por último, y me parece también importante, y creo que es algo que de verdad nos tenemos que tomar todos muy en serio, las instituciones, las administraciones públicas y también las empresas, que son como institución social clave en que esos elementos transformadores que van a venir y esos fondos que van a venir a la economía española se conviertan en oportunidades para la gente. Yo creo que no hay una política social más clara que es la creación de empleo, no hay una economía más inclusiva que lleguen oportunidades y buenas oportunidades para la mayoría de los españoles, y eso tiene mucho que ver con el nivel, con la formación y con la apuesta clara por la formación, con los grandes desafíos que tenemos, ¿no? La digitalización, la sostenibilidad y también el reto demográfico, que también en la sociedad está teniendo mucha importancia en los últimos años y que sin duda después la pandemia ha acelerado, ¿no? Por tanto, creo que eso pueden ser 4 grandes palancas para construir de verdad ese futuro que queremos. Como grande objetivo de aquí, yo diría al año 2030, como somos Europa, España forma parte de ese gran proyecto europeo que tiene sin duda grandes objetivos en el ámbito económico, pero también en el ámbito social. Yo solo quería dar 3 números sobre eso, ¿no? Que los fondos de transformación y la política europea haga de nuestras economías, que por supuesto sean economías más transformadoras, más resilientes y más digitales, más sostenibles y más inclusivas, pero tenemos que tener en cuenta en todo ese proceso transformador, yo creo, 2 palabras que salen poco en el debate público: productividad y competitividad. Y en segundo lugar, por hablar también de la Europa social, en el año 17 se puso en marcha el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y el año pasado los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Portugal pusieron en marcha el plan de acción, que es también una manera de decir cómo queremos salir y cómo queremos que esa recuperación se consolide, ¿no? Y hay 3 grandes objetivos numéricos: que el 78% de los europeos entre 18 y 65 años tengan un empleo digno, buen empleo de calidad; que el 60% de los adultos, los mayores de 18 años en la Unión Europea, participen de formación anualmente, y es el 60% de esa formación, si puede ser, sea en competencias digitales, porque estamos en la transformación hacia la economía digital. Y algo que también me parece importante como tercer gran objetivo, en el no dejar a nadie atrás en este proceso de transformación y de recuperación inclusiva, el que bajemos el nivel de exclusión social en la Unión Europea. Se entiende que en el año 2019 había unos 90 millones de europeos en riesgo de exclusión social, y se quiere bajar de aquí a 2030, que es esta próxima década en la que estamos trabajando, ¿no? 15 millones de europeos, sacarlo de la exclusión social. Por tanto, son objetivos no menores. Yo solo voy a decir algo desde mi experiencia de los últimos años, ¿no? En el mejor momento económico de nuestro país, con la tasa de paro de la economía española en el 8%, hablo del año 2007-2008, el nivel de ocupación de España estaba en el 68%. Por tanto, lejos de las medias europeas en tasas de ocupación. Hoy la tasa de ocupación en la Unión Europea está en el 72,5%.
Hay países como Alemania que la tienen en el 78%. Nosotros la tenemos muy lejos de eso. En este momento en el 63, creo, por ciento. Por tanto, tenemos mucho margen para incorporar a muchos españoles a ese proceso de recuperación en forma de empleos de calidad, que además forma parte de esa respuesta que le tenemos que dar al futuro de nuestro país, que sea esa economía más social, porque es una economía que transforma todo ese crecimiento en oportunidades de verdad para la gente, para hacer su proyecto de vida en libertad, ¿no? Creo que en esos grandes objetivos pues tenemos mucha tarea y mucho trabajo por hacer, ¿no? Para conseguir estos objetivos, que son muy ambiciosos, no solo hace falta invertir fondos europeos, sino que hacen falta también reformas, no solo porque los fondos estén condicionados a las reformas, sino porque para liberar todo ese potencial, ese enorme potencial de crecimiento que tiene la economía española, eso solo lo podemos hacer con reformas. Pero cuando hablamos de reformas, ¿de qué reformas estamos hablando? ¿Cuáles son esas reformas? Y algo muy importante, ¿no? ¿Cómo las tenemos que hacer? Tú insistes mucho en ello cuando haces este tipo de presentaciones, cuando escribes tus artículos, medios de comunicación, hablas con mucha insistencia de la economía política de las reformas, ¿no? ¿Qué importancia tiene el qué, el cómo, ¿no? Para precisamente conseguir todos estos objetivos, dada la enorme ambición que tienen? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de la Escuela de Organización Industrial para más que para un debate, para una conversación, ¿no? Y también mostrar mi alegría en poder de nuevo compartir un escenario de conversación con Fátima, con la ministra. Lo hemos hecho, es verdad, últimamente en el verano, y me gustaría comenzar con esa última conversación nuestra, porque hay algo que ella ha señalado ahora y que para mí es esencial. Mi impresión, mi opinión, como diría mi absoluta seguridad es que el principal desafío que tenemos como país es crear mejores empleos para más personas y en mayores lugares del país. Si no somos capaces de hacer esto, tampoco el cielo no se vendrá abajo, pero iremos peor, y creo que lo podemos conseguir. Y la pregunta un poco aquí es, de acuerdo, dice, el reto es crear mejores empleos, y la pregunta inmediata es, ¿y quién crea, o cómo se crean, o quién los crea mejores empleos? Las buenas empresas. Por lo tanto, este vínculo yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, tiene consecuencias muy importantes para las políticas y para las reformas que tengamos que hacer. Pero nuestro reto es, insisto, mejores empleos para más personas y en mayores lugares del país, que es la idea de cohesión social y cohesión territorial que la ministra, que Fátima señalaba con relación también a la Carta Europea, ¿no? Esto en primer lugar, ¿no? Con respecto a los fondos también, hay una máxima clásica que dice que nunca hay vientos favorables en la vida si no tienes rumbo, si no sabes a dónde vas o a dónde tienes que ir. Pueden venir vientos favorables, pero no los aprovecharás. ¿Por qué digo esto en relación con los fondos? Los fondos europeos son un viento favorable, pero se puede utilizar ese viento para ir a un mal sitio, un precipicio, o para ir a un buen destino. La idea es que el rumbo lo tenemos que poner al margen de los propios fondos europeos. Esta es un poco mi concepción, después en todo caso podemos volver a ello, ¿no? Y a las reformas que tú preguntabas, pero antes, si me permites también, Rafael, otra cosa. Hay 4 sustantivos en el título que habéis puesto a esta conversación, ¿no? Fondos, creo recordar, recuperación, reformas y diálogo, ¿no? Déjame pararme en el segundo sustantivo, recuperación. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes todos de lo que ha ocurrido con esta recesión pandémica, porque a diferencia de todas las anteriores recesiones, como mínimo hasta los años 70,
aquí hay un elemento nuevo. Todas las anteriores recesiones fueron profundas y duraderas. Esta, sorprendentemente, habiendo sido profunda, ha sido de muy poca duración. ¿Y esto qué significa? Que alguna cosa se ha hecho bien ahora que no se había hecho en las anteriores recesiones. ¿Me ven la idea? Es decir, no ha sido casualidad, no es un milagro, no, nada de eso. Es decir, algo se tiene que haber hecho mejor ahora que en anteriores recesiones. Creo que hay varias cosas que se han hecho mejor en Europa y en España, pero me gustaría fijarme, por cuestión de tiempo, en una de ellas. Dice, ahora, en una recesión, hemos aplicado una regla, que en realidad es una reforma, para repartir mejor los costes de la recesión. Los datos que tenemos los economistas nos dicen que en la recesión de 2007-2008, el 80% del coste de la recesión recayó sobre los trabajadores y sus familias. Ahora sabemos, por los datos que tenemos, que el 80% del coste de esta recesión ha recaído en el Estado, que es la sociedad organizada, y las empresas, y el 20% sobre las familias. Este distinto reparto, esta regla de reparto distinta de los costes de las recesiones, creo que explica, aquí y en otros países, en Estados Unidos también, explica el por qué esta recesión ha sido más corta. Es decir, hemos impedido que se haya destruido más activos empresariales, que se haya destruido más capital humano, capital profesional. Y esto es una lección que deberíamos sacar, porque Rafael, mirándote a ti ahora, ¿no? ¿Por qué tenemos un desempleo estructural tan elevado desde los años 70? Una explicación es la organización del mercado de trabajo, muy bien, pero una complementaria no podría ser que cuanto más dejas durar una recesión, más paro estructural te va a quedar después. Porque una persona que ha estado 4 años desempleada o que durante 4 años no ha podido encontrar un trabajo, esa persona difícilmente va a tener después una trayectoria profesional, digamos así, normal. La ventaja de esta recesión es que al haber sido tan corta ha destruido menos, insisto, menos activos empresariales, menos capital humano, y creo que esto es una lección que debemos sacar. Dicho esto, y rápidamente, reformas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reformas? Porque yo creo que muchas veces decía Paul Samuelson, ¿no? Ese maestro de economistas y premio Nobel, que los economistas discutiríamos mucho menos si nos pusiésemos de acuerdo al principio en qué significado le damos cada uno a la palabra que utilizamos, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de reformas, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de reformas? La idea para mí de reformas es que a diferencia de una política no cambia nada las reglas de juego, pues el Barcelona yo soy del Celta, entiéndase bien, pero el Barcelona y el Madrid, que jugaron ayer, tienen distintas estrategias de juego, pero las reglas de juego, el fuera de juego es el mismo para ambos. Una reforma es un cambio de las reglas de juego, una política no. Una política es una forma distinta de actuar de un gobierno dentro de unas reglas que están establecidas. Esto es importante, por lo tanto, cuando hablamos de reformas, hablamos de cambiar las reglas de juego de muchos ámbitos de la política, de la economía. Una de ellas, ya he dicho, de cómo repartimos los costes de una crisis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, reformas es cambiar las reglas de juego. ¿Y por qué necesitamos en este caso hacer reformas? No hablábamos de reformas, pero no con la intensidad de ahora en 2008, porque una crisis de aquel tipo, las anteriores, mi idea es que la afrontas con una estrategia de 2 R's. Primero, resistir que la recesión no te hunda, y segundo, recuperarte. Y la idea es, cuando te recuperas, es como la pleamar, ¿no? Baja mar es la recesión, y la pleamar, cuando viene de nuevo la marea, pues sube por igual a todos los barcos. Esta crisis no es una crisis de estrategia de 2 R's, sino de 3 R's. Tenías que resistir, y en ese sentido creo que se ha hecho bien por primera vez en Europa la respuesta frente a la recesión. Segundo, tenías que recuperarte, y en ese sentido las políticas monetarias y las políticas fiscales creo que han sido acertadas.
Pero ahora hay una tercera R. ¿Por qué motivo? Porque esta pleamar no sube por igual a todos los barcos. Esta pleamar va a dejar embarrancada en la arena o en el fondo a muchos barcos. ¿Por qué motivo? Porque te obliga a reinventarte. En un lema que al parecer le veo ahí que tiene la escuela, te obliga a reinventarte, porque ha habido transformaciones, o hay transformaciones en curso, hablamos de la digitalización, la descarbonización, hay toda una serie de transformaciones que te obligan a esa tercera R, a reinventarte. Por eso tienes que hacer ese tipo de reformas. Pero ¿reformas para qué? Para mí hay tres objetivos, y ahí es coincidir con Fátima. Tres objetivos, que es una economía más, no diría resiliente, que ahora ya es un concepto que no me gusta, una economía más dinámica, más productiva, más innovadora, capaz de crear mejores, más y mejores puestos de trabajo. Esta es la primera finalidad de las reformas. La segunda es una sociedad más justa, porque invertir en justicia es lo mejor que puedes hacer para la economía en el corto y en el medio y largo plazo. E invertir en justicia es invertir en niños, en esos objetivos sociales. Nuestro país dice, si quieres tener una economía dinámica en la próxima década, invierte ahora en niños y en jóvenes. Invierte en universalizar la escuela de 0 a 3 años. Es la mejor no el mejor gasto, porque gastas hasta en mi ciudad, en Vigo, en luces, ¿no? Esto no es gastar, esto es invertir, porque hay un retorno en ese sentido. Invertamos en niños, haremos de ellos, insisto, personas con una capacidad de tener una trayectoria vital y profesional mejor. Invertiremos en sus padres y madres, pero especialmente en sus madres, que las liberaremos y que por lo tanto podrán hacer también ellas una carrera profesional y vital más completa, e invertiremos en la economía, porque la innovación, la capacidad de innovación no viene del talento de unos pocos, de una élite. La capacidad de innovación de un país viene de que ese país sepa desarrollar el talento que está en todas las personas. La providencia, o quien sea, cada uno que tendrá su propia providencia, la providencia, creo que una de las cosas buenas que ha hecho es que distribuye bien el talento. Es después la sociedad la que tiene que... Esto es un poco mi idea. Por lo tanto, ¿reformas para qué? Para tener empresas más innovadoras con mayor capacidad de empleo, para tener una sociedad más justa, y en tercer lugar, que va unido, es una consecuencia, y una democracia más fuerte, porque si no tenemos las dos primeras, las segundas no las tenemos. ¿Y el cómo? Miren una cosa, las reformas hay que ir con mucho cuidado con ellas. Las reformas, como son cambio de las reglas de juego, tienen que hacerse con el máximo diálogo social, con la máxima concertación posible. Las reformas tienen que tener detrás de sí corrientes de opinión muy fuertes, porque de lo contrario el riesgo es que esas reformas sean un boomerang o tengamos unos zigzags. Las reformas, insisto, en la medida de lo posible, no siempre es posible, a veces las circunstancias imponen a los gobiernos a hacer cosas para las cuales les gustaría tener mayores corrientes de opinión, pero hay momentos en que no se puede, pero en la medida en que se pueda, insisto, las reformas, la economía política de las reformas debe hacerse con el mayor nivel de diálogo y concertación posible, porque es lo que te asegura la posibilidad de que eso fructifique. Es como las semillas de un agricultor. Un agricultor puede lanzar buenas semillas sobre la tierra, pero como esa tierra no esté preparada para poder recibir esas semillas y hacerlas fructificar, no te va a funcionar. Esto sería, me he alargado un poco, pero una vez que he fijado posición ahora ya... No, parece que llevamos 5 minutos, pero llevamos media hora, o sea que no está mal. No está nada mal, pero eso significa que cuando se tienen cosas importantes que decir y se dicen como las decís vosotros, el tiempo pasa volando, ¿no? Me vais a permitir que para los próximos 15 minutos, y para que tengamos tiempo después para las preguntas por parte del público, que os lance
una pregunta muy similar ya a los dos, una vez que habéis fijado vuestra posición, porque los dos habéis hablado de tenemos que hacer las cosas con la colaboración público-privada, con la importancia que tienen las empresas. Hablabais los dos de que los buenos empleos productivos y con buenos salarios lo crean las buenas empresas. Bueno, tenemos esta oportunidad única. ¿Cómo conseguimos aprovechar esta oportunidad? ¿Cómo conseguimos que nuestro tejido productivo aproveche estos fondos, aproveche estos vientos favorables ahora y le sacamos el máximo rendimiento a cada uno de los euros que invirtamos y a cada una de las reformas que hagamos? Podéis intervenir como queráis, porque la pregunta es para los dos. Bueno, yo creo que la importancia hay varias cosas que han salido en el debate anterior, ¿no?, que me parecen muy importantes, de los grandes objetivos, del cómo hacer las cosas y tal. Yo quiero hablar también de una infraestructura que también es clave en todo momento, desde la transición española, y que a veces se habla poco de ello, ¿no?, y que de alguna manera ha esbozado el presidente del CES y que yo también comparto al 100%, ¿no? La fortaleza de nuestra democracia, la fortaleza también de nuestra economía y de nuestra sociedad tiene mucho que ver con esa sociedad civil organizada, ¿no?, a través del diálogo social, ¿no? Y yo creo que el acompañamiento a lo largo de estos 40 años de democracia tiene mucho que ver con las decisiones que en el diálogo bipartito los representantes empresariales y los representantes sindicales han hecho a lo largo de la historia, con ese diálogo tripartito que todos los gobiernos de la democracia han cultivado y han hecho posible, porque eso es paz social, y la paz social es competitividad para un país y también es riqueza y es empleo, ¿no? Y eso que en España lo hacemos con naturalidad a nivel nacional y se hace también a nivel autonómico, esa concertación social y exitosa, ha sido también muy importante a lo largo de las dos crisis anteriores, ¿no? Yo creo que ese diálogo tiene mucho que ver con la fortaleza de la recuperación, ¿no? Y creo que hay que mimarlo como desde todas las instituciones, y creo que se merecen también el reconocimiento de la propia sociedad española, ¿no?, porque es una sociedad civil organizada que funciona, ¿no? Y bueno, lo van demostrando también acompañando todo este proceso de recuperación, de la crisis anterior, de 2008 hasta la recuperación que se inició en los años a partir de 2014, y también con claridad en este momento, ¿no? Y luego la respuesta que también desde Europa ha sido diferente, ¿no? Y eso todos los análisis de todos los agentes económicos y de todos los servicios de estudios lo dicen con claridad, ¿no? Quizás las anteriores crisis tenían una diferencia sobre esta que estamos viviendo de la pandemia, y es que la economía española llegaba a esas crisis con grandes desequilibrios, ¿no? Y creo que es verdad que a esta crisis de la pandemia hemos llegado con algunos desequilibrios históricos de las crisis económicas, sobre todo de la democracia, del periodo democrático de nuestra economía, pues mejor cerrados, ¿no? Diré uno solo, ¿no? Normalmente las crisis económicas en España tenían mucho que ver con nuestra balanza de pagos, con nuestro déficit exterior. Sin embargo, después de la recuperación de la crisis de 2008, hemos pasado de tener un 23% de nuestro PIB fuera al 35%, ¿no?, y superávit de la balanza de pago. Ese equilibrio económico, ese equilibrio de la economía española ha sido una fortaleza, ¿no? Luego había otra serie de fortalezas que teníamos como economía, y por eso se crecía intensamente antes de la pandemia y se creaba empleo con intensidad, porque algunas de las reformas estructurales que se hicieron en los años anteriores como consecuencia de la salida de la crisis anterior, pues nos han dado cierta tranquilidad, ¿no? Hablo, por ejemplo, de un sistema financiero saneado, que tuvimos un problema en la crisis anterior con la financiación, más allá de que es verdad que en esta crisis la respuesta europea ha sido, pues, el Banco Central Europeo ha tenido grandes y mantiene compras de deuda española de manera importante, y en segundo lugar, pues hay una respuesta de verdad
desde Europa con esa cantidad de fondos de recuperación que han llegado a todas las economías para programas, por ejemplo, de mantenimiento de las personas en expediente de regulación temporal de empleo. Ahí está el SURE, por ejemplo, que ha sido una política europea, pero también con las reformas estructurales que nos han dado un modelo de relaciones laborales que es el modelo de flexiseguridad, que ha permitido que las crisis no se transformen de manera rápida en despidos, sino que todo lo contrario, que han permitido que gracias a la flexibilidad interna en las empresas, a los cambios en las condiciones de trabajo y a los ERTEs, pues hayamos tenido con una caída del PIB del 50% en el año 2020, 3.600.000 personas en ERTE y hoy queden unos 70 o 80.000 personas, ¿no? Yo creo que ese es un triunfo también de cómo se han comportado esos instrumentos que estaban ahí y que nos sacaron con fortaleza de la crisis anterior, y fue un aprendizaje, ¿no? Por tanto, eso también creo que como sociedad lo tenemos que poner en valor, e insisto, el acompañamiento a todo ese tipo de decisiones que se ha hecho desde el diálogo social, que me parece que ha sido muy relevante y yo deseo que siga siendo así, ¿no? Pero esa gran oportunidad que son los fondos y las reformas que lo acompañan no pueden producir frustración en la sociedad española. Creo que aquí tenemos por delante el aprendizaje del año 2021, ¿vale? Y en el aprendizaje del año 2021, de los 9.000 millones de prefinanciación, más los 10.000 millones de la última transferencia antes de final de año que nos hizo Europa, pues el nivel de ejecución no llega al 0,5% en la economía real, estoy diciendo transferencia ya al tejido productivo, aunque es verdad que el nivel de compromiso, pues según el Gobierno está en el entorno del 80%, y según algunos servicios de estudio está en el entorno del 48%, pero no entro en esa batalla. Lo que quiero decir es que tenemos que hacerlo bien, y para hacerlo bien creo que tiene que haber mayor colaboración entre lo público y lo privado, porque si, como dice el Banco de España, el impacto de los fondos en términos anuales en nuestro PIB puede llegar a ser de 2 puntos de PIB, lo que hemos hecho en el año 2021 en el inicio de esa ejecución de fondos solo tendría sobre nuestro PIB un impacto del 0,3. Por tanto, necesitamos toda la potencia de ese conjunto de transferencias que van a abrir a España, acompañada de esos hitos que son las reformas, que se ejecuten en tiempo, porque no tenemos ningún tiempo que perder, porque hay muchos españoles que necesitan trabajar, hay más de 3.300.000 personas que quieren trabajar en este momento en nuestro país y no pueden, los que están desempleados, los que son personas que están en ERTE o los que están en cese de actividad como autónomos, y como tenemos ambición de que además haya una mayor participación de personas en la economía a través del empleo, como decíamos, esos niveles de ocupación que nos igualen a Europa, pues tenemos mucho margen para seguir trabajando con intensidad en esas oportunidades, ¿no? Creo que la capilaridad es fundamental, que las administraciones liciten o saquen concursos y subvenciones de manera rápida para que lleguen a todo el tejido productivo y a todo el territorio nacional, a todos los rincones de nuestro país. Creo que es bueno que se aceleren de manera administrativa los procedimientos para no perder ese tiempo, que es un tiempo precioso. Creo que hay experiencias en el pasado que son un buen ejemplo para acertar. Voy a dar una. Las entidades financieras han sido grandes colaboradoras de la ejecución de fondos europeos en el pasado. Hablo de la PAC, por ejemplo, que se hace a través con prefinanciación de las entidades financieras y llega a todo el territorio nacional con normalidad desde hace mucho tiempo. Es decir, hay experiencias que tenemos como sociedad española que deberíamos de aprovechar bien. Y luego, permíteme que insista, creo que los 9.000 millones de euros que vienen en formación son la absoluta prioridad, porque para las grandes transformaciones que vienen en la digitalización, en la sostenibilidad, tenemos la gran paradoja en nuestro país que 1 de cada 4 vacantes que se quiere cubrir se cubre con dificultad,
porque no tenemos el nivel de formación requerido a nivel técnico para cubrir esas vacantes que se producen hoy en la economía española. Y estamos hablando de que puede haber 100.000 vacantes anuales en España en digitalización que no se cubren, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, si queremos darle oportunidad a esas personas que están en desempleo en este momento, hay una cifra que a mí me parece dramática, y es que 1 de cada 2 desempleados hoy en España no ha terminado la educación secundaria obligatoria. A esas personas o las capacitamos rápidamente, le damos competencias y habilidades rápidamente, y tenemos mucha capacidad de llegada desde la formación profesional, desde programas de competencias rápidos para ajustar la demanda y la oferta de empleo, o esas personas tendrán muy difícil de volver al mercado de trabajo y tener un proyecto de vida a través de un empleo. Por tanto, la formación me parece clave, porque el gran activo que tenemos como país para competir es el talento, son las personas, y ahí no nos podemos equivocar. Y sobre eso creo que acertar es fundamental. Yo voy a... Rafael nos preguntaba cómo invertir cada euro, ¿no?, de tal forma que tengan los mayores retornos, por lo tanto que produzca el mayor crecimiento. A mí me gusta hablar de prosperidad, ¿no?, de prosperidad para todos. Voy a eso, pero me interesa, y en este sentido, a mí me gustaría aprovechar, cuando hablamos de cómo utilizaremos los fondos, hay un pesimismo sorprendente, especialmente un pesimismo en ciertas élites españolas, que es decir, al menos ya plantear la pregunta, ¿y seremos capaces? Una pregunta que lleva implícita la sospecha o un poco el pronóstico de que no seremos capaces. Es decir, ¿pero de dónde nos viene ese pesimismo? Si probablemente en nuestro país, desde los años 70, en las democracias occidentales, yo no sé encontrar ninguna otra democracia occidental que desde los años 70 haya sido capaz de llevar a cabo tantas transformaciones, tantas reformas y tantas mejoras, tanto en el ámbito de la economía como en el ámbito de la propia sociedad. Y por lo tanto, ¿por qué hay en mucha parte de las élites españolas esta duda acerca de si seremos capaces o no de invertir bien? No el gobierno, sino la sociedad española. Es decir, a mí me gustaría primero dejar sentado esto. Hay razones para pensar que podemos perfectamente ser capaces de invertir bien. Y segundo y tercero, pero me gustaba lo que estaba diciendo ahora. A mí me sale, soy afrancesado en esto y me disculpo, trato a las personas por el cargo que tienen o han tenido, entonces me sale la ministra, no es, si quieres, Fátima, pero la ministra. Me interesa mucho por lo siguiente, yo creo que en la teoría económica, y estamos en una escuela de organización, en una escuela de economía, en la teoría económica dice Phelps, un premio Nobel de Economía, que hay aún 3 revoluciones pendientes en el ámbito de la teoría económica que no hemos abordado bien. Y una de esas revoluciones pendientes es la teoría del dinamismo. ¿Cuáles son las fuentes del dinamismo, de la innovación, del crecimiento de una economía, ¿no? Y él sostiene, y yo coincido totalmente, y por lo que acaba de decir Fátima lo mismo, dice, mire, si queremos tener una economía dinámica, innovadora, invertamos en formación, invirtamos en educación. Es la mejor inversión. La educación no es una estrategia de crecimiento a corto plazo. Si tú quieres dar empleo a muchas de las personas que hoy están desempleadas, tú no puedes decir, hemos de darle formación. Eso no es verdad. A corto plazo es, mete una recuperación muy fuerte y podrás recoger a gran parte de esas personas que hoy están en paro y que no tienen una gran formación, pero necesitan un empleo. Pero si miramos en el medio y largo plazo, la variable estratégica es que es la formación. Lo he dicho antes y por eso quería insistir en esto. Pero en la formación, Fátima, y no creo que aquí haya diferencia tampoco entre nosotros, en nuestro país tenemos un comportamiento curioso, diferente en relación a la inversión de las empresas y la inversión de la gente en su propia formación o de sus familias. La inversión en las empresas la estimulamos con subvenciones financieras, con deducciones fiscales, es decir, no hacemos recaer todo el riesgo de una inversión empresarial
sobre el propietario o los accionistas, les ayudamos. Pero cuando les decimos a la gente de que tienen que prepararse para el futuro, implícitamente le estamos diciendo que el riesgo de invertir en esa formación para el futuro ha de recaer sobre ellos. Esto es tremendo. Nosotros tenemos como sociedad y como empresas, tenemos que compartir el riesgo de las personas en formarse en aquellas actividades o en aquellas habilidades o capacidades que creemos que van a ser de futuro. Y ahí viene ese contrato social que tenemos que hacer, Fátima, en la empresa española, ese contrato social de que la formación, no digo ya la educación, la formación de las personas, de los trabajadores que ya están y de los que entrarán, tiene que ser también una responsabilidad de la propia empresa. De lo contrario, no funcionará. Es que la formación dual, no digo ya la formación profesional dual, la formación dual en su sentido pleno de la palabra, tiene que ser una responsabilidad. Estás hablando de la formación continua. También. Sí, y de la formación dual en la universidad. Y de la idea que querría retener es esto, es decir, tenemos que tratar al esfuerzo y al riesgo de inversión que las personas y las familias asumen de la misma manera que tratamos el riesgo de la inversión empresarial. Es decir, tenemos que compartir ese riesgo, ayudarlos a hacerlo. Y esto tiene que hacerse desde el ámbito de la sociedad y desde el ámbito de las empresas. No soy capaz de concebir una economía española innovadora, vibrante, si no hay una implicación de las empresas en la formación de la población. Y eso nos lleva a un tema que sacaste antes, que es un tema importante, pero que tiene un viento favorable, que es, y con la estructura empresarial que tenemos, en gran parte muy pequeña, le podemos echar encima de esas pequeñas empresas aún esta tarea de compartir la formación. Bueno, yo creo que tenemos que hacerlo, pero hemos de estudiar o innovar, experimentar con instrumentos que permitan también a las empresas pequeñas en tener aprendices, sin que caiga, sin embargo, sobre ellas todo ese riesgo de enseñar, porque ellas te dicen, bueno, es que cuando están bien enseñados se me van. Dice, bueno, pues hemos de compartir y de crear en este sentido instrumentos nuevos que permitan pensar que en una estructura empresarial como tenemos sin querer herir a nadie, muy liliputiense, sin embargo seamos capaces de hacer este esfuerzo. Esto es fundamental a mi juicio y de esto deberíamos hablar, porque hay un viento favorable, lo dijo también Fátima. Ahora, por primera vez, la reforma de la formación profesional viene acompañada de dinero. Ahora la reforma de la formación profesional no es solo el boletín oficial del Estado, ahora hay no cientos, sino que hay miles de millones de euros, y esto es lo que tendríamos que saber hacer, Fátima, con ese contrato social de la empresa. Y luego hay, España tiene buenos ejemplos de sectores que lo han sabido hacer mejor, porque evidentemente la economía española es diversa, ¿no? Pero por ejemplo en el sector industrial, por poner uno, en la industria del automóvil, no solo son las grandes empresas automovilísticas y las grandes firmas automovilísticas mundiales las que hacen bien la formación profesional dual, sino que en la cadena de valor, en esos entornos, todo ese tejido de pequeña y mediana empresa está bien organizado también a través de las organizaciones empresariales y sindicales más locales, la comunidad autónoma, para hacer también ese aprendizaje en empresa, esa formación que es formación y práctica al mismo tiempo, que es clave, sobre todo pensando en los jóvenes, para que aprendan un oficio, trabajen en una empresa, les conozcan y pueda hacer ahí su carrera profesional. Entonces, tenemos experiencias y han sido exitosas y tienen capilaridad. Este es un ejemplo, pero hay otro ejemplo que creo que viene muy bien, Fátima, porque es una industria a la cual en España no le tenemos mucha simpatía. La Fundación de la Construcción también hace una labor de formación profesional que es probablemente desconocida para la mayor parte de las personas que hoy están en sala y es extraordinaria. Y es
no el sector de la construcción. Es que la construcción o el turismo para nosotros son industrias que las tenemos que fortalecer a través de este mecanismo. Yo creo, y hay un momento, además, Rafael y Fátima, de oportunidad. Miren, yo vengo de la formación profesional. Yo comencé a trabajar a los 14 años, era la edad legal, a los 14 años en un astillero de la Ría de Vigo. Y había una formación profesional muy consolidada y con mucho prestigio. Tanto prestigio en las familias, tener a un hijo que era oficial de primera, de tercera, de segundo de primera o maestro, era Hoy la ventaja es que se está recuperando rápidamente y en poco tiempo el prestigio social de las familias en la formación profesional. Y ahora es que, insisto, tenemos dinero para, si sabemos hacer bien las cosas en la formación, poder tener resultados, Rafael, espectaculares. Si os parece, vamos a abrir, porque estamos ya prácticamente en la parte final de esta sesión, de este observatorio. Vamos a abrir el turno de preguntas. Yo invito a todas las personas que nos están siguiendo en streaming a que utilicen el chat, pero también abrimos aquí en la sala si hay alguna pregunta. Yo estoy atento al chat, pero si hay alguien que quiere intervenir, si no, seguimos con esta conversación que es apasionante. Pero yo os he cortado un poco por dar paso también al público que nos está siguiendo, por deferencia al público. Bueno, pues vamos haciendo tiempo. Si no, seguimos con las pymes, porque es algo que hay que afrontar esta cuestión. A mí con las pymes, mi maestro en la Universidad de Barcelona, Fabián Estapé, en el año 1962, él parece que tenía cierta mano con el Boletín Oficial del Estado, y en el año 1962 consiguió colocar en el Boletín Oficial del Estado real no era un decreto ley, pero no un real decreto ley, no. Era un decreto ley que se llamaba así, decreto ley de dimensiones mínimas. Fue una ley, un decreto ley que se introdujo en España en el año 62, que venía a decir, de hoy en adelante no se creará ninguna empresa que no tenga esta dimensión mínima. Bueno, 62 al 2022 ya ven que la cosa no ha ido. Esto me lleva a lo siguiente, a mí mismo, que no me tengo que preocupar tanto por el tamaño de la empresa, porque probablemente no es un rasgo específico español de la empresa. Tenemos el mayor número de ayuntamientos que hay en cualquier país europeo. Es decir, tenemos, por lo tanto, una estructura de administración local muy liliputiense. ¿A dónde les quiero llevar? Que en la vida hay que arar con los bueyes que tienes, ¿no? Dice, pues estos son los bueyes que tenemos. Tenemos una estructura empresarial de este tamaño. La cuestión es cómo con ella conseguimos esto que estamos antes a hablar. Y aquí, si no hay otras preguntas, podemos continuar, porque yo creo que esto es un reto, un desafío muy importante. Tenemos que dar competitividad, innovación, competitividad a esta parte del tejido empresarial. Y en ese sentido, hay dos aspectos en la asignación de los fondos que no es que me preocupen, pero quiero llamar la atención sobre ellos. Es decir, la legitimidad en la aplicación de los fondos europeos en España tiene dos puntos débiles. Si se crea en el país una percepción de que los fondos van, al final, orientados a los de siempre, esto habrá sido una oportunidad perdida. Un fracaso, diría yo. Por lo tanto, la legitimidad a corto plazo, en el primer momento de los fondos, en la asignación de los fondos, se va a lograr si conseguimos trasladar la percepción de que los fondos son un instrumento, un fondo favorable para las pymes, y si esos fondos son un viento favorable para los territorios que están más dañados. Yo creo que la legitimidad en el momento inicial se juega especialmente en lo pequeño y en lo local. Por lo tanto, es ahí, esos 9.000 millones, los 10.000 a continuación, creo que en lo pequeño y en lo local hay que hacer un esfuerzo. Y yo quiero apuntar algo sobre lo que dices, y dices bien, ¿no? Creo que es la primera revolución
pensando sobre todo en la digital, en la 4.0, que nos coge mejor preparados. España es un ejemplo en Europa de tener una buena red de telecomunicaciones y un despliegue de banda ancha en todo el territorio nacional muy aceptable. Y tenemos grandes ciudades y medianas ciudades bien conectadas, con lo cual para la revolución digital tenemos la base de, lo que tiene, de la importancia de esa gran transformación. Y eso tiene que ver con dos cosas, que puede llegar fácilmente con capilaridad a la pyme, esa transformación, y en la formación de esos trabajadores de la pyme, de esos emprendedores en el mundo de la pequeña y mediana empresa, nos jugamos por tanto mucho de aprovechar esa oportunidad, pero también, insisto, esa revolución digital en la España interior, que tenemos también, se habla mucho de la España vaciada, bueno, pues esa España interior, con esas grandes redes de comunicación que tenemos, que es verdad que la tenemos como país y estamos mejor preparados que nuestro entorno europeo, pues también es una oportunidad para el emprendimiento local y para que haya cohesión territorial y cohesión social. Y hoy están naciendo empresas muy digitales, que venden desde Internet en cualquier parte del mundo, que crecen rápido, que se convierten en unicornios, que innovan con facilidad, que se pueden formar online, como hacéis muy bien y habéis hecho en la pandemia, querida secretaria general, en la EOI, que estáis llegando a toda España, a todas las comunidades autónomas, a dar la mejor formación desde el nivel directivo a cualquier nivel de competencia. Es decir, yo lo veo como oportunidad y de manera optimista. Sí, sí. Y los tristes y los que no lo ven así, que no nos acompañen mucho en el camino. Porque de verdad que es una gran oportunidad, ¿no? Y sin duda, las grandes empresas siempre lo han tenido más fácil, pero también hay algo que creo que debemos de contar con amabilidad. Sin duda, son empresas tractoras de un montón de pequeñas y medianas empresas en toda la cadena de valor. Y lo hacen en nuestro país, y lo hacen bien en sectores clave de los que hemos puesto ejemplo, incluso para formación, y lo hacen fuera. Que tengamos una parte muy importante de nuestro Producto Interior Bruto internacionalizado, no solo hablamos de la gran empresa que sale, hablamos de mucha mediana empresa y de mucha pequeña empresa que le acompaña, ¿no? Y esa capacidad tractora también es importante que sea como, digamos, un acicate para seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? Y bueno, entre los hitos, ¿no?, para que lleguen los fondos, esas reformas que vienen, también tienen muchas reformas que ver con esto, ¿no?, de cómo mejoramos la capacidad de crear una empresa en poco tiempo y superar tantas trabas administrativas que históricamente hemos tenido. La digitalización es una oportunidad también para la conectividad y para conectarnos con la administración en todo momento. Y ahí hay dos grandes administraciones que incluso tienen premios europeos. Yo lo he vivido de cerca en los últimos años. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La Seguridad Social hoy, cada mes, se conecta de manera telemática con todas las empresas de todos los tamaños para dar de alta y baja a los trabajadores con mucha naturalidad. Y eso, pues, antes del año 12 no existía, ¿no? Pues hemos avanzado y aprendemos y lo hacemos bien, y lo hacen los ayuntamientos y lo hacen las comunidades autónomas. Es decir, yo lo veo eso en positivo. Y luego, pues en segundo lugar también, ¿no?, intentar copiar las buenas prácticas. A veces no se trata tanto de mirar negativo las cosas, sino donde hay una buena práctica europea, pues nos la traemos aquí y la adaptamos a nuestro modelo productivo y a nuestro tejido productivo, ¿no? Y sin duda estamos ante un gran desafío, pero también con una sociedad española que se reinventa cada día, que la gente va por delante. Yo aquí quiero poner en valor que en los peores momentos tú ves cómo los trabajadores van por delante y se forman, otros que no ven que tengan a corto plazo una capacidad de emplearse rápidamente, montan una empresa o se dan de alta como autónomos y empiezan un proyecto empresarial. Muchas empresas que se reinventan y abren nuevas líneas de negocio, salen fuera. Es decir, la sociedad española es muy emprendedora, muy dinámica, muy viva, y las instituciones
y las administraciones públicas, con que acompañen y no estorben, ya hemos ganado mucho. Lo digo de verdad, de corazón, ¿no? O sea que, y mirando, pues, con esa mirada positiva, entonces, se trata de coordinarnos mejor, de acertar, y luego, a veces hay demasiado ruido en la vida pública, pero también el día a día de cada ciudadano es un día a día comprometido, es un día a día esforzado, es un día a día innovador. Déjame añadir que os diga, para vuestra información, que tenemos preguntas del público. Y luego, si queréis, os las hago. Sí, si no se han apurado antes, que ahora esperen. Carlos, Alfredo y Adelaida están esperando. Vamos a ver, añadir una cosa que estoy seguro que Fátima también está de acuerdo. No se trata solo de tener el mayor número de kilómetros de fibra óptica y de cualquier otro tipo de infraestructura, porque podríamos caer en un vicio bastante frecuente entre los economistas, que es creer que el progreso es el resultado de una ecuación que tiene sumandos, que son el número de máquinas, número de kilómetros de carretera, números de no sé qué, y cuanto más vas metiendo de ellos, ya te sale. Dice, no, la cuestión es que además del número de kilómetros de fibra óptica, tienes que fijarte en qué porcentaje de tus ciudadanos son capaces de utilizar este tipo de tecnologías. Y esto voy a la idea tan importante del grado de alfabetización ahora digital básica. Acabo, Rafael. Cuando mira uno la historia ¿a qué países nos queremos nosotros parecer? Normalmente dice, hombre, pues está claro, dice, mira, Suecia, Holanda, Alemania, a Estados Unidos, muy bien. Pues déjeme decir una cosa, usted sabe que esos países tenían la alfabetización, voy a decirlo así, analógica, tenían la alfabetización completa de su población ya a finales del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Usted cree que la situación ahora de esos países más avanzados es el resultado de nuevo, dice, no, de un esfuerzo bien hecho de alfabetización? ¿Por qué los países nórdicos llegaron antes a la alfabetización? Bueno, no sé si lo saben, pero en el mundo protestante no te puedes casar si no sabes leer la Biblia. Por lo tanto, la obligación de alfabetización era importante para algunos aspectos de la vida. Yo no sé cómo meter hoy un incentivo de estos para lograr la alfabetización digital básica de la población. Además de número de kilómetros, insisto, de fibra óptica, nuestra obsesión tiene que ser el 100% de la población con alfabetización digital básica. Si no logramos esto, dentro de 4 décadas no seremos uno de los países más avanzados. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero ese esfuerzo tiene que ser consciente. Y de nuevo, no le podemos cargar el riesgo de inversión en la formación digital únicamente a las personas y sus familias. Ahí tiene que aparecer ese contrato social, tanto en el marco de la sociedad como en el marco de la empresa. Me vais a permitir que agrupe algunas de las preguntas, porque están relacionadas con este tema de la formación, pero abren la cuestión a distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que también muy interesantes, pero normalmente estamos hablando aquí de formación. Estabais hablando de la importancia de la formación para los jóvenes, de la formación digital, pero tenemos preguntas de las personas que nos están siguiendo diciendo, bueno, que también, ¿qué podemos decir de la formación? Una transformación que tenemos pendiente es la de la sostenibilidad, descarbonización, economía circular. También tenemos que formarnos ahí. ¿Cómo retenemos o cómo mejoramos el talento de las personas de más de 55 años? Porque Fátima decía algo muy importante, ¿no? Para aumentar las tasas de empleo, resulta que en las tasas de empleo entre la población entre 35 y 45 años es muy similar en España a la de Alemania y otros países del centro norte de Europa. Donde hay más diferencia es o bien entre la población más joven, por nuestra peculiaridad de la tasa de desempleo juvenil, y luego tenemos un importante reto que es cómo aumentamos las tasas de empleo de la población de más de 60 años, ¿no? Os lanzo estas preguntas porque están
Insisto, es lo que le preocupa a la gente que nos está siguiendo en estos momentos. Yo creo que hablamos mucho de digitalización, y mucho no significa una crítica, ¿no? Pero hablamos poco de descarbonización. Y las consecuencias pueden ser muy benéficas, o pueden ser socialmente también lesivas. En ese sentido, yo creo que deberíamos saber sacar lecciones adecuadas de cómo condujimos, en general mal, los procesos de reconversión industrial de los años 70, 80 y 90. Porque un razonamiento de economista muy peligroso es que nosotros razonamos de esta forma. Estamos en el estado 1, ¿no? Y tenemos debilidades. Queremos pasar a un estado 2 ideal, ¿no? Y aprovechar unas transformaciones que se están dando, digitalización. Y nuestro análisis es, vamos a ver, voy a hacer un análisis de bienestar que me diga cuál es el efecto de bienestar neto, ¿no?, de pasar del estado 1 al estado 2. Hacemos este análisis y decimos, no, el resultado en términos de bienestar neto va a ser positivo, hagámoslo. Dice, un momento, hábleme usted de la transición, hábleme usted de cómo pasa del estado 1 al estado 2. En la reconversión industrial hubo mucho ese tipo de razonamiento. La globalización es buena, sin duda, pero vamos a ver cómo la afrontamos para que la transición no me deje atrás a muchas comunidades que antes eran prósperas y que si no conduces bien este proceso les vas a dar un castañazo, ¿no? Ustedes recordarán, por poner un ejemplo, de nuevo me sale mi ciudad de origen y en la que vivo gran parte del año, los lunes al sol, en Vigo. Bueno, una ciudad próspera en los años 60-70, que viene la reconversión y lo que decimos es, dice, mire, esto es inevitable, que hay que cerrar no sé qué, no sé cuánto. Dice, mire usted, si quiere trabajo, vaya a buscarlo donde sea. Y si quiere quedarse aquí, resígnese al olvido. Esto no lo podemos volver a cometer con la descarbonización. La descarbonización en términos kantianos es un imperativo civilizatorio. Pero ese imperativo lo tenemos que llevar a cabo, no solo procurando, sino logrando que todas aquellas comunidades o aquellas actividades que hoy tienen tecnologías contaminantes puedan hacer ese cambio, de tal forma que no impacte ese cambio en su prosperidad y en las expectativas. Hablar de descarbonización es muy importante porque yo creo que el enfoque que tenemos es un enfoque es un enfoque buenista. Creemos que por el hecho de que el proceso en sí mismo es inevitable, las consecuencias van a ser buenas. Bueno, ¿no? Que como el fin Y es eso, bueno, exacto, pensamos y que eso la no es así. transición va a ser... Y por lo tanto, formar en eso, yo me paro aquí para no comer tiempo, pero formar en descarbonización es algo esencial. Y luego decías muy bien, y decía la persona que nos hacía la pregunta, ¿no? Yo creo que la recuperación que estamos viviendo es desigual, no desde el punto de vista sectorial solo, que hay sectores que siguen siendo tocados, ¿no? Pues obviamente el turismo, el comercio, todo lo derivado del sector servicios, a una parte de la industria, pero claramente también por edad, ¿no? O sea, creo que han sufrido más los jóvenes en esta crisis post-pandemia, y también la llamada generación Silver, ¿no? Que yo lo centraría más por encima de 50, 55 años, como se hace a nivel europeo, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, parte de la solución, que no la única, es que tengamos en cuenta la importancia de esa experiencia en las organizaciones. O sea, se están haciendo hoy, pues, por ejemplo, el sector financiero, que está en profunda transformación, ¿no? Pues la gente sale del sector financiero con edad joven, en la plenitud de su vida profesional. Pues tenemos que ser capaces de con una reeducación, con los reskilling, redirigirlo a otros sectores que están siendo demandantes de empleo. ¿Qué tienen como valores estas personas? Pues tienen la experiencia de saber trabajar en equipo, de saber afrontar situaciones de crisis, la experiencia de
del propio sector en el que está, que puede ser, hay valores que son compartidos con otros sectores a los que se puedan dedicar en el futuro dando respuesta a esa nueva economía digital o a esa transformación hacia la economía verde. Es decir, tenemos que ser capaces de contar con todo el talento como país, ¿no? Sin exclusión, ¿no? Y la savia nueva que lleva como juventud a las organizaciones es muy importante porque llegan con otras ilusiones y otros valores recién aprendidos desde el mundo universitario, desde la formación profesional, compatible con esa experiencia que traslada ese talento más senior en las empresas, en las compañías, que sin duda forma una parte esencial de su competitividad, ¿no? Y los debemos de ver en positivo como oportunidad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con una cosa, otra vez, la conexión entre unos y otros, el hacerlo bien como empresas y el hacerlo bien en el acompañamiento desde el sector público para que acierten las empresas en esas transformaciones, tiene mucho que ver, insisto, con la formación permanente. Hoy la palabra clave para hacer esas transiciones se llama empleabilidad. Estamos acostumbrados históricamente a que una persona culturalmente pues elige una profesión en la que le gusta trabajar porque es vocacional, digamos, se forma para un puesto de trabajo más concreto, ¿no? En un sector, incluso a veces en una empresa, ¿no? Porque ya haces una preformación para llegar a una compañía. Y el cambio que se ha producido en los últimos años, en la última década fundamentalmente, es que tenemos que trabajar con las personas para hacerlas permanentemente empleables, porque la velocidad a la que van estas transformaciones es tan grande que sabemos que, por ejemplo, 9 de cada 10 europeos van a tener que aprender, reaprender competencias en el ámbito digital, de aquí a los próximos 10 años. 9 de cada 10. Pero es que el 50% de los jóvenes que están ahora mismo en la educación obligatoria, el 50% van a trabajar en empleos que hoy quizás ni existen para las próximas décadas. Entonces, si no somos capaces de que aprendan los valores clave de lo que es una persona para el futuro, pero que tengan el convencimiento de que van a tener que reciclarse y estudiar y trabajar y formarse permanentemente, pues no le estamos diciendo toda la verdad a lo largo del camino, ¿no? Yo creo que ahí, en esa formación permanente y en esa palabra, que es empleabilidad, nos jugamos de verdad el hacer bien las transformaciones, porque necesitamos ese talento que se incorpora a las empresas, pero nos jugamos también que la persona tenga una vida laboral más larga, que es que también lo necesitamos como país, porque luego hay otras derivadas de esto, ¿no? Tenemos que mantener nuestro sistema de bienestar, tenemos que vivir mejor, aunque sea voluntariamente, en activo, porque queremos dar a nuestra sociedad, ¿no? el poder envejecer activamente, ¿no? Y el que quiera voluntariamente seguir trabajando, que lo pueda hacer. Es decir, los retos que también en el ámbito demográfico pues estamos desde Europa queriendo darle respuesta, ¿no? Porque también eso se lo debemos para que las personas tengan su vida en plenitud. Y una parte de eso también es voluntario, no solo obligatorio por la edad legal de trabajo, ¿no? Ahí tenemos que hacer un aprendizaje en tiempo real de que lo que nos depara el futuro son muchas oportunidades, pero también hay desafíos que los tenemos que saber dar respuesta desde el punto de vista de la propia sociedad, desde las familias, con los cambios culturales, como decía antes Antón, desde poner en valor la formación profesional y a otras alternativas a la educación universitaria. Y en segundo lugar, como empresas y como trabajadores, saber que la formación permanente es la clave de tener una vida laboral más larga y también de tener un país más competitivo, porque el talento es la clave estratégica que tenemos para competir. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero me vais a permitir muy rápidamente que resuma algunas de las intervenciones del público, de las personas que tenemos en streaming, personas que hablan, lo habéis mencionado vosotros ya, ¿no? La importancia también de aprovechar el talento de las mujeres que quieren reincorporarse de nuevo al mercado de trabajo después de la maternidad, ¿no? Muy importante el tema de la conciliación. Tenemos también el
el agradecimiento de Elena Pisonero, que es miembro del Consejo Asesor de este observatorio, que igual que yo dice es un gusto oíros y vuestras reflexiones pone el énfasis en la importancia de la formación para construir ese futuro, o sea que ha despertado muchísimo interés vuestras intervenciones. Y antes de acabar y de agradeceros vuestra presencia hoy aquí, quiero tener también unas palabras especiales, con mucho cariño, a una persona que lo normal es que hoy hubiera estado aquí presentándoos, que es el director del observatorio, Agustín, ¿no? Que siempre está, que es el promotor, ¿no? De que hoy estemos los tres aquí, pero que por un problema de salud no nos ha podido acompañar y al que todos le deseamos una pronta recuperación, ¿no? Yo quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido por streaming, también aquí en esta sala, y sobre todo también a Antón, a Fátima, porque se nos ha pasado el tiempo volando y ese es el mejor síntoma, ¿no? de lo interesante que ha sido esta conversación sobre temas tan cruciales como los que hemos abordado para ese futuro, ¿no? Que esperamos que sea de prosperidad para la sociedad española, aprovechando esta oportunidad, ¿no? Que tenemos por delante durante los próximos años. Muchísimas gracias de corazón. A vosotros, a todos ustedes. Gracias.